presencia. Aleluya. Gracias al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Dice el Salmo 48, el versículo 1 en adelante, dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Gloria al Señor. Dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Gloria al Señor. Vamos a darle la gloria y la alabanza. Vamos a darle gloria a Dios. Amén. El honor, la grandeza pertenecen a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a alabar su nombre. Gloria a Dios.
en espíritu y en verdad son los que están buscando. Gracias, oh Dios, aleluya. Gracias, Señor. Habrá alguien en esta noche que le pueda decir, Señor, yo te amo, Señor. Oh, Dios mío, yo te amo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi roca. Tú eres, Señor, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo respiro, oh Dios mío. Tú eres, Señor, la razón de mi existencia, Dios Santo de los cielos. ¿Cómo podré pagarte, oh Dios? ¿Cómo podré pagarte todo lo que has hecho en mi vida, en mi familia, en mis hijos, Señor? ¿Cómo podré pagarte todo lo que has provisto, Señor? ¿Cómo podré pagarte por esta salvación tan grande? No hay tesoro en esta tierra. La palabra dice, Señor, que todas las riquezas de este mundo, los tesoros, Señor, de esta vida, pueden comprar una alma. Señor, no podemos pagar, pero podemos adorar, podemos darte la gloria, podemos agradecerte, Señor, en todo lo que hacemos, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Porque le dan un aplauso al Señor Jesús en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias al Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a ir al libro de 1 de Pedro. Capítulo 1, el versículo 17. Gloria al Señor. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Adelante. Amén. Cuando lo dice amén. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Casi los últimos libros de la Biblia. Amén. ¿Dicen amén? Dice la palabra del Señor, 1 de Pedro, capítulo 1, amén, el versículo 17, gloria al Señor, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Gloria al Señor. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar en este momento. Señor Jesús, te damos gracias una vez más, Padre, por tu palabra que ha sido leída una vez más. Señor, tu palabra corra y sea glorificada. Háblanos, Señor. Habla nuestros corazones. Habla nuestras vidas. Señor, usa estos labios de barro. Sabemos, Señor, sin ti nada podemos hacer. Pon palabras, Señor. Esa palabra dice que está en tu boca, Señor, para poder hablar de tus maravillas, tus grandezas. En el nombre de Jesús. Aleluya. Un aplauso fuerte al Señor. Denle fuerte, gloria a Dios. Puede ocupar su asiento. Gracias al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. El libro de
Pedro, amén, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, comienza diciendo: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí hay dos palabras claves, amén, de lo que habla Pedro. Una de las palabras claves, amén, él dice que Dios no hace acepción de personas. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, dice, las cosas según la obra. Dice, acepción de personas, amén, es tratar de uno querer escoger a quién hacerle bien y a quién no, amén. Hay veces que hacemos acepción de personas porque tal vez nos conviene, porque alguien nos cae mejor que otros. Es como cuando de repente usted tiene el poder de darle el premio al mejor atleta, al mejor estudiante, amén, al que hizo mejor en ciertas áreas, y usted, haciendo acepción de personas, se lo da a alguien más. Amén. Nuestro Dios, Él no hace acepción de personas. Aleluya. Él no es un alcahuete, como decimos comúnmente. Amén. Él no tiene favoritos. Los únicos favoritos del Señor son aquellos que hacen la obra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Él estableció la palabra del Señor no para cierto grupo de personas, sino para todos. Amén. Todos aquellos que servimos al Señor y le rendimos, amén, lealtad a nuestro Dios, y decimos que somos cristianos, nos guiamos por la palabra del Señor y el Señor nos honra, Él nos bendice. Y todos aquellos que no, amén, a pesar de tal vez muchas veces no se portan bien, de todas maneras Dios los bendice, pero no igual, no de la misma manera, porque el Señor no hace acepción de personas. Pero nosotros, amén, debemos de tratar de apartarnos de esas cosas, de hacer esas cosas, de hacer acepción de personas. Santiago, amén, él, el libro de Santiago, el capítulo 2, versículo 1, amén, él compara nuestra fe en el Señor Jesucristo, que nuestra fe sea sin acepción de personas. Amén, eso tiene que ver también con la fe. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con los malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman, a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran ante los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás.
Ahora bien, si cometéis adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es increíble, amén, lo que, amén, Santiago habla acerca de la fe, amén, y de lo que el Señor habla por medio de Pablo, que dice que el Señor no hace acepción de personas. Y Pablo, Santiago lo compara con la fe. Si tienes fe, amén, en el Señor, que esa fe del Señor sea sin acepción de personas. A veces es bien difícil, me recuerdo, amén, mi hermano, el Señor le dio una enseñanza en una ocasión, mientras estaba evangelizando en un parque allí en la ciudad de Concord, y mientras estaba evangelizando, miró a un borracho, una persona que estaba ebria, al lado del lago. Dice, mientras estaba evangelizando, este hombre ebrio me veía como queriendo que fuera a hablar de la palabra del Señor. Pero en mi mente dije, está ebrio, es una persona que no está en sus 5 sentidos, y pues tal vez es vano que le vaya a hablar, no tiene sentido. Y siguió hablando a las personas que supuestamente él estaba buenas y sanas, y cuando comenzó a caminar hacia otro lugar, la persona que estaba ebria le gritó, ¡Ey! Y a mí no me vas a hablar la palabra del Señor, yo soy menos que los demás, ¿o qué? Y mi hermano tuvo que regresar a hablarle la palabra del Señor, porque a veces nosotros queremos evitar a aquellos que pensamos que en realidad no van a escuchar la palabra del Señor. Y creemos que aquellos que consideramos buenos y sanos, ellos se van a convertir, y muchas veces no es así. Nuestro pastor Leal Limones, él nos cuenta, amén, que estaba yendo a una ciudad a predicar la palabra del Señor, y fue fundada, amén, la primera alma que se bautizó fue un borracho. Porque dice él que cuando llegaba a ese lugar, creo que era Plano, Texas, llegaba a ese lugar a tocar con la guitarra, y el borracho siempre se acercaba y le pedía que cantaran cantos de afuera, ¿verdad? ¿No? De Vicente Fernández y de todos estos, y el pastor le decía que no podía cantar de esos, pero le cantaba, amén, cantos de alabanza, hasta que un día él entró a ese lugar donde estaban teniendo la reunión, y el Espíritu Santo lo tomó, y dice que en ese momento se le quitó todo tipo de borrachera, y fue bautizado en el nombre de Jesús, y fue el que quedó como pastor en ese lugar. Imagínese usted, si el pastor hubiera hecho acepción de personas, si lo hubiera ignorado, amén, entonces él no se hubiera convertido al Señor, por causa de que nosotros consideramos que muchos no son dignos tal vez de recibir el Evangelio. Pero si nosotros creemos, amén, lo que dice el apóstol Pablo, que nuestro Dios no hace acepción de personas, y por consiguiente nosotros seguimos lo que la Biblia habla, entonces nosotros vamos a lograr grandes cosas. La otra palabra es, amén, aleluya. Primero es la acepción de personas, y la segunda es que el Señor juzga según la obra de cada uno. Así dice la palabra del Señor. Muchas veces decimos, es que no es por obras. Es verdad, amén, la salvación no es por obras. El Señor ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Es por gracia, porque es el don inmerecido de Dios hacia el ser humano. Usted no tiene que hacer nada, no tiene que ir a la cruz del Calvario.
no tiene que comprar su salvación. Usted no tiene que dar absolutamente nada. Lo único que la palabra del Señor nos manda es lo que el apóstol Pedro habló en el día de Pentecostés: arrepentidos. El arrepentimiento y el bautismo en agua en el nombre de Jesús para perdón de nuestros pecados, y el Señor nos da un regalo, un don, el don del Espíritu Santo. Todo eso es gratuito, no porque no haya costado nada, porque a nuestro Dios le costó, amén, morir, derramar su sangre en la cruz del Calvario, y el tercer día, dice su palabra, resucitó de la tumba. Pero es gratis para usted y para mí. Ahora, gloria al Señor, después de estar en la presencia del Señor, de servir al Señor, de estar en sus caminos, la Biblia sí dice que Dios juzga según nuestras obras. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Yo pienso que Santiago, él estaba muy cerca del Señor y escuchando lo que el Señor hablaba, lo que el Señor les predicaba, porque él tomó todo eso del Señor. Y en el mismo, amén, capítulo 2, unos versículos adelante, él nos dice acerca de lo que habla el apóstol Pedro, que Dios juzga según la obra. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Porque usted sabe que, hermano, esa declaración que le llaman que declaración de fe, a levantar la mano y hacer una declaración de fe, muchos dicen que le puede salvar. Pero el apóstol Pablo dice que si nuestra vida no cambia, si nuestra vida no es transformada, si no damos frutos de arrepentimiento, dice, ¿podrá su fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. A veces nosotros usamos eso como excusa cuando hay una necesidad, amén, una necesidad material, alguna necesidad donde podemos ayudar a nuestro prójimo, amén, siempre, y es muy bueno, no importa, decimos, vamos a orar por ti, vamos a pedirle al Señor cuando estoy necesitado, necesito de esto o de esto otro, y a veces nosotros tenemos la forma de poder ayudarle de alguna manera. Tal vez tenemos lo que necesita, pero le ofrecemos oración, le ofrecemos fe. Ten fe en el Señor, Dios te va a ayudar. Dice el apóstol Santiago, amén, dice que si no hacemos obras, la fe que profesamos es muerta. No podemos ir por el mundo hablando de que somos hombres llenos de fe, que somos hombres llenos de creer en el Señor, que tenemos la fe fuerte, fundada sobre el Señor, pero hermano, vivimos como el diablo. Su vida no ha cambiado absolutamente. Amén. Su testimonio es nulo. Las personas hablan mal de nosotros porque decimos que vivimos por fe, porque decimos que el Señor, una vez salvo, siempre salvo. Y la fe, dice Santiago, se demuestra a través de las obras. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquel que dice que tiene fe, amén, y tiene obras, ese es genuino. Pero aquel que dice que tiene fe y no tiene obras, ese es, amén, it's not real, it's fake, es falso. Dice, ¿tú crees que Dios es uno?
bien haces. Hasta los demonios, dice, creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y luego habla acerca de Abraham. Dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Abraham, él mostró la fe en el Señor, mostró su creencia firme en Dios cuando obedeció a lo que el Señor le estaba mandando que hiciera. El Señor le dijo: Abraham, dame un sacrificio, dame tu único hijo. Amén, Isaac, el sacrificio. ¿Sabe por qué dicen, amén, los estudiosos de la Biblia, que el Señor le pidió a Abraham a su hijo? Porque las personas de alrededor, ellos tenían tanta fe en sus dioses paganos que ofrecían sus propios hijos en sacrificio a los dioses. Amén. Y usted lo puede mirar en la palabra del Señor muchas veces, que estos personas de afuera, los moabitas y los amorreos y todos ellos, los filisteos, ofrecían el sacrificio a sus hijos delante de Moloch, delante de esos dioses de acera, dice la Biblia. Y el Señor le habla a Abraham, le dice: dame tu hijo, tu único hijo. Dios quería ver si Abraham tenía la misma fe que tenía, amén, que tenían estos hombres a sus dioses. Él pudiera haber dicho: bueno, no creo que Dios sea el que me está hablando. Yo creo que es una visión mía, es nada más algo que no es de Dios. Imagínese usted, de repente en este tiempo Dios nos dijera lo mismo. Tal vez dijéramos: esto no es de Dios. ¿Cómo Dios me está pidiendo que yo sacrifique a mi hijo, amén, en un altar, y el sacrificio como los paganos? Pero Abraham tenía esa relación con Dios, tenía esa fe en el Señor. La Biblia le llama el padre de la fe, y él procedió, amén, a hacer lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham. Él tal vez no entendía qué es lo que estaba sucediendo, porque cuando Isaac le dijo: padre, he aquí, amén, la leña y también el fuego, pero el sacrificio, ¿en dónde está? Y él tuvo fe para decir: Jehová se proveerá de sacrificio. Y fue hasta ese lugar, amén. Todos sabemos la historia, cuando él levantó esa daga, ese cuchillo para sacrificar a Isaac. El Señor le habló, le dijo: ya sé que confías en mí, ya sé que tu fe es genuina. Gloria al Señor. Entonces dice que miró al lado a un ternero y lo tomó, estaba atado de sus cuernos sobre los arbustos, y lo sacó de allí y lo sacrificó delante del Señor. Pero a veces nosotros no debemos de ir tan lejos, gloria al Señor. A veces que son cosas pequeñas y decimos que tenemos fe y realmente quedamos cortos, quedamos mal, porque comenzamos a tambalearnos en nuestra fe. Comenzamos nosotros a dudar del poder del Señor, si realmente el Señor puede obrar. ¿Sabe? Allí en ese lugar, en ese lugar donde estuvimos predicando, dice el pastor que nunca cerró la obra, a pesar de todo lo que el gobierno estaba diciendo acerca de eso. Nunca cerró la obra, y la mayoría de las iglesias alrededor cerraron sus iglesias y venían a la iglesia del pastor. Y mi papá es un miembro ahorita de ahí, y él dice: nunca se enfermó nadie, porque le creyeron al Señor, porque realmente la fe fue probada allí. Dice él que a veces venían y le decían esto, y movía el grupo. Tiene también un comedor grande donde comen todos, ahí los ponía y seguía teniendo servicio, gloria al Señor, y seguía teniendo fe, y les predicaba fe a los hermanos de que Dios los iba a guardar.
y no se le murió ni siquiera un alma. Porque es cuando llega el momento, iglesia, amén, de tener realmente fe, pero no solamente fe, mostrar la fe. Porque a veces decimos que tenemos fe, pero no mostramos absolutamente nada. ¿Sabe qué dice Santiago al final? Amén. Él dice que Santiago dice, gloria al Señor, se me perdió en la tema, déjenlo, voy a... Gloria a Dios. Santiago, él dice, gloria a Dios, 14. El versículo 26 dice, para no leer todo, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice él, así también la fe sin obras está muerta. Imagínese usted lo que dice Santiago, dice que un cuerpo sin espíritu está muerto, está inerte. También dice que una fe sin obras, pues también está muerta. Gloria al Señor, aleluya. Y es de lo que está hablando el apóstol Pedro. Él dice que si invocamos, amén, por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos entonces en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Señor juzga según las obras de cada uno. Gloria al Señor. No debemos de hacer acepción de personas, porque el Señor juzga. Él no hace acepción de personas y juzga de acuerdo a la obra de cada uno. Por tanto, hermanos, debemos de conducirnos en el temor del Señor, no solamente de cuando en cuando, no solo cuando estamos en la iglesia, sino cuando estemos también allá afuera. Todo el tiempo, dice la palabra del Señor. Cuando esté en el trabajo, cuando nadie lo ve, usted tiene que conducirse en el temor del Señor. Porque a veces decimos, yo no creo que el Señor se enoje, yo no creo que el Señor vaya a hacerme algo. Dios es amor, el Señor, aleluya, Él es un Dios de misericordia, sí, pero Él juzga según las obras y Él no hace acepción de personas. Usted puede decir, es que yo soy hijo de papi, el Señor me ama, el Señor me tiene allí, yo soy especial, amén, yo soy el tesoro de Dios. Pues con todo el tesoro, Él no hace excepción de personas y Él no va a comprometer su verdad por causa suya. Así que ándese con cuidado, hermano, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, todo lo que el hombre hace, eso también va a cosechar. Y no importa quién seamos. Puede ser la papa frita del Vaticano, puede ser lo que sea, pero el Señor no hace excepción de personas de nada. Por eso dice, todo el tiempo de nuestra peregrinación, todo el tiempo que andamos caminando en este mundo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Gloria al Señor. Él dice que sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres. ¿Y quién recibimos la vana manera de vivir? Ya voy a terminar. De nuestros padres. ¿Por qué digo eso, hermanos? ¿Por qué pongo énfasis en esas cosas? Porque muchas veces decimos, es que yo así me crecí, así me enseñaron mis padres, así vivo yo la tradición y no voy a cambiar. A veces nuestros padres están mal y en vez de heredarnos cosas buenas, nos heredan la mala manera de vivir. Comienzan a aconsejarnos mal, comienzan a dirigirnos mal. Y nosotros, dice el apóstol Pedro, que de ahí nos sacó el Señor, de nuestra mala manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Dice, lo cual no costó cualquier cosa. No costó cosas corruptibles como oro ni plata,
del rescate del Señor que Él pagó, dice que fue con su sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios nos compró no con oro ni con plata o cosas corruptibles, sino con su preciosísima sangre. Gloria al Señor, aleluya. Por eso debemos de cuidar, amén, nuestra vida en Dios. Debemos nosotros de considerar que el Señor nos sacó de esas cosas, dando su vida en rescate por cada uno de nosotros. Pongámonos de pie en esta hora, aleluya, gloria al Señor. Así es que no piensen, hermano, oh, que esto es un evangelio barato, que esto es algo que no le debemos de dar tanta importancia, porque el mundo allá afuera, y a veces hasta cristianos, viven de esa manera, como que no es importante, como que no tiene mucho valor. No, hermano, la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas y va a juzgar las cosas de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a lo que hayamos hecho. ¿Y qué vamos a hacer? Gloria al Señor, porque a nuestro Dios no se le olvida absolutamente nada. El Señor nos va a decir: hey, yo derramé mi sangre por ti, yo di mi vida por ti, al punto para rescatarte, para sacarte de esas cosas, de vuestra mala manera de vivir. Y tú la desechaste, tú no te comprometiste con el Señor, tú seguiste pecando, aún en una manera desmedida, seguiste haciendo las cosas que no me agradaban. Cuando te rescaté, te alcancé. Hermanos, la Biblia dice que debemos nosotros todos los días de nuestra vida servir al Señor y andar en luz. Aleluya. Si faltamos al Señor, tenemos que volver a pedir, tenemos que pedirle perdón, tenemos que pedirle que nos guíe, nos perdone todos los días de nuestra vida, para seguir caminando en este camino hasta el día de la venida del Señor. Levante sus manos ahí donde está. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora por tu bondad, por tu grandeza, por tu amor, Señor, por tu salvación, Dios mío. Aleluya. Sabemos que el precio para nuestra salvación, para la salvación de nuestras almas, costó tu sangre preciosa, Señor. Ni siquiera todos los tesoros de esta vida, de este mundo, podrían pagar, Señor, por mi alma, por la salvación de mi alma. Solo tu preciosísima sangre, dice tu palabra, la de como un cordero sin mancha, sin contaminación, me alcanzó, Dios mío. Oh Señor, Dios de la gloria, ayúdame a vivir en santidad, ayúdame a vivir en luz, aleluya, echando mano de la vida eterna, Señor, porque tú no haces acepción de personas, Dios mío. Tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de misericordia, pero también